Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este nuevo tutorial de talla de expresiones de rostro. En este tutorial vamos a hacer algo un poco más alegre que el otro, que fue el grito. Esta vez vamos a ver eh, un, eh, una expresión que es la risa. Me gusta trabajar eso con el grito porque son dos expresiones que se pueden parecer mucho y que, bueno, no tanto se parecen, pero es muy difícil de sacar la diferencia cuando queremos tallarlo o dibujarlo. Muchas veces podemos hacer una risa y parece un grito, o podemos hacer un grito que parece una risa. Entonces vamos a poder comparar cuáles son los puntos que realmente debemos diferenciar y cuáles son las similitudes. Bueno, como pueden ver, he hecho un ensamblaje rápido con 4 listones y uno encima para hacer la nariz, que ya he precortado para poder sacar la parte superior más rápidamente, y lo dejé para poder prensar de manera más eficiente, ¿no? Entonces vamos a desatar todo eso. Si quieren ver cómo se hace un ensamblaje simple así, sin mucho material, eh, pueden ver en el canal, buscar, hay un tutorial sobre asamblaje de madera para hacer un tallador. Bueno, y al empezar vamos a desbastar eso. Voy a utilizar, como les enseñé en el tutorial anterior, con la talla del grito, utilicé esta herramienta para medir. Acá voy a hacer aún más rápido, voy a utilizar el ancho del tallado anterior para hacer el ancho de la cabeza. Voy a dibujar rápidamente acá y lo voy a tallar con serrucho. Listo, ya tengo mis líneas establecidas. Usted debe hacer el desbaste como prefieren, dependiendo del material que tienen ustedes en casa. Ya les enseñé cómo hacerlo con una gubia plana utilizando el filo de la madera para hacer mucho más rápido. Y vamos a ver en cámara cómo saco esa parte de la nariz, que acá no está cortada, solamente corté un lado para precortar. Para los que se preguntan qué viene a hacer esos fósforos, es para guardar el espacio y poder tener un mayor apretón al momento del cierre. ¿Ok? Entonces toda esta parte superior lo voy a quitar para tener solamente la curva de la nariz. Listo, ahora para sacar la parte superior solamente voy a tener que tallar esa parte que está todavía fija con una gubia plana y despegar esta partecita acá que está pegada. No voy a empezar a despegar en primero, sino con la parte de ese lado despegaría todo. Aunque una otra solución también es entrar directamente con el serrucho así. Listo, mucho más rápido, y ahora sí ya puedo sacar la parte superior que está ya pegada por solamente una pequeña parte. Hay que llegar bien al borde, porque si no, cuando va a despegar acá va a jalar el otro pedazo y lo va a despegar. Listo, los despegaremos de la forma siguiente y lo palanqueo despacio. Listo. Para apalancar siempre con una gubia gruesa
o si no con desarmador. No vayan a apalancar con gubias finas, sino pueden doblarlas. Muy bien, desbasto el resto y empezamos con la talla. Muy bien, ahí está el desbaste terminado. Ya, este video, bueno, no voy a filmar todo, lo voy a tratar de hacer más rápido, y los otros videos también, porque el primero duró bastante, 2 horas y media, y acá quiero hacer algo más rápido. Son cursos avanzados, así que lo damos por que ustedes están ya capacitado para hacer esas operaciones, ¿no? Si todavía tienen dificultad para el desbaste o las medidas de las proporciones, como lo saco eso, les invito a ver el primer tutorial, que es la talla de grito. Voy a dejar el enlace en el video para que puedan mirar todos los detalles que eventualmente podría saltarme en este video. Muy bien, continuamos con la parte del dibujo de los ojos. Muy bien, antes de hacer los ojos, vamos a hacer algo. Voy a sacar de frente las esquinas, esas partes, para que ya tengamos la forma redonda, de la cabeza, ¿no? El rostro no es plano. Eso es un error que veo mucho en los tallados, en que el rostro es muy plano. No, acá vamos desde más o menos acá hacia acá. Todo eso lo vamos a desbastar hasta más o menos acá, o hasta el final casi, ¿no? En forma redonda. Entonces por eso voy a utilizar mi gubia plana y desbasto de frente. Así le voy comiendo la esquina para ir dando una forma redonda. Ok, acá está desbastado. Como vemos, los ángulos está redondeado. Ok, en el video anterior, para la talla de grito, hemos visto una técnica diferente, donde empecé a dibujar primero los ojos y después empecé a desbastar los bordes y darle forma. Bueno, vamos a utilizar otra técnica. Ya tenemos la forma general. Bueno, la ventaja es que ya tenemos acá una forma más global y nos va a permitir realmente trabajar en 3D. La dificultad puede ser que sea al momento de dibujar, que sea un poquito más difícil, porque es algo que ya no es plano. Entonces vamos a tener que dibujar en volumen. Las dos formas son válidas, a usted de ver cómo les gustan trabajar. Aunque de mi opinión personal, trabajando como he hecho acá, tenemos más probabilidad de terminar con algo más plano. Si empezamos a dar la forma general como ya estamos obligados a respetar ese volumen global. Muy bien, ahí estamos con el dibujo del ojo. Acá es la parte donde realmente tenemos que empezar con el espejo, para poder mirar bien las líneas y cómo van ubicadas todo eso, ¿no? Como podemos ver, a la diferencia del grito, una de las diferencias va a ser que las órbitas, la ceja está yendo hacia arriba, ¿no? Está abierto mucho más hacia arriba, en cuando al grito teníamos algo que sube acá, ¿no? Y baja, para hacer una expresión más severa. ¿Ok? Entonces, bueno, algunos gritos pueden también que tenga la ceja así, pero es algo más alegre. Cuando queremos un grito de cólera así o de tristeza, se cae la expresión de las cejas, se va cayendo. Nosotros acá, como estamos en la alegría, vamos a hacer las cejas más arriba. Bueno, voy a ir cavando. Y por supuesto, acá no se va a acabar de frente derecho en la madera, sino en su inclinación respectiva, ¿no? Porque eso no es un hueco que va derecho en la madera, sino una
cavación inclinada por acá y la de ahí va inclinada por allá. Y después podremos trabajar. No vamos muy bajo como siempre porque vamos a darle forma al globo ocular. Listo, esa profundidad es suficiente para empezar a acabar el globo. Muy bien, acabo de medir la nariz con mi compás grande y va a llegar hasta acá. Así que lo voy a recortar y hagamos saltar el trozo excedente. Listo, vamos a acabar los bordes para hacer resaltar el globo ocular. Acabo esta parte, como hemos visto antes, acá está más cavado y acá ya que le dimos la forma inclinada no habrá necesidad de tallar tanto, pero sí vamos a cavar, acá no lo he marcado, pero también vamos a cavar acá y alrededor para que resalte un globo.
Acá vamos a poder venir a acabar mucho más, porque vamos a tener lo que es entre la mejilla y el párpado bajo. Acá hay un sillón mucho más marcado. Avanzo al otro lado y pasamos con el pico de gorrión. Listo, vine a acabar un poco más cerca también de la nariz, porque está muy ancha. Entonces cabe un poquito más acá y queda un poquito más acá. Ya está hondo acá, está un poco más hondo ahí. Y vamos a marcar con el pico de gorrión acá un sillón profundo y acá el pliegue del párpado que está entrando debajo de la ceja. Entonces vamos con un pico de gorrión y marcamos siguiendo el contorno del ojo. Acá no voy a acabar hasta la punta porque el pliegue va a ir saliendo hacia acá. Eso también depende de los rostros, pero yo tengo una marca acá que va bajando sobre la mejilla. Bueno, no le doy mucho detalle todavía porque ese tipo de marca lo hago al final. Esta madera no es muy buena y no se talla muy bien con el pico de gorrión, así que a contrafibra no se talla muy bien. Así que vamos a hacerle con una plana para darle la forma. Ya con el pico de gorrión ahora sí puedo sacar, limpiar el sillón. Ven cómo arrancha tipo corchón. No sé qué madera es pero bueno, con la situación actual no se puede salir a buscar madera y hay que hacer con lo que haya. Ok, voy a hacer un poco la otra parte y vamos a dibujar la apertura de ojo para darle más detalles. Bien, acá estamos con la forma del ojo, la apertura del ojo.
cuando estamos riendo, entonces están un poco estirado, casi cerrado. Es una risa fuerte. Estoy haciendo una risa que es expresiva. Igual, según cada risa que quieren hacer, tiene que mirar bien su modelo o en el espejo su rostro, cómo se forman las cosas. Acá yo veo que tengo un párpado superior muy fino, todo está metido debajo de la ceja y lo que se cierra es el inferior. Así que voy a abrir este ojo y continuaremos con la forma, dándole forma más detallada al párpado inferior. Como siempre, el ojo lo abro con el cuchillo. Voy a llevarlo desde acá, aunque el párpado inferior no va a ir hasta la punta, sino más arriba. Entonces lo voy abriendo desde acá. Y otro corte acá. Una derecha y acá bajando un poquito. Ese son los tipos de momento que no me gustan para nada cuando trabajamos con una madera de mala calidad como esta. Se va astillando muy rápido, se van malogrando, el párpado superior ya está machacándose un poco. Entonces ahí donde entra la calidad de la madera, más que todo para poder hacer detalles. Cuando tenemos una madera de mala calidad así, complica todo para hacer los detalles. Si no, es muy útil para hacer otro tipo de diseño más simple, no hay ningún problema. Es como el pino es barato, se encuentra muy fácilmente, muy bien para practicar unos diseños fácil, sencillos, más que todo sencillo en la forma, que no tenga mucho detalle, como unos tótem, por ejemplo, perfecto. Pero para hacer rostros así es más complicado. Yo tengo retratos en madera de pino. Si han visto mis redes sociales, tengo el retrato de mi esposa en un asamblaje de pino. Sale bastante bien, pero no ha sido nada fácil. Ya, le voy dando la forma del globo adentro, una forma redonda, como hacemos siempre. Cavamos el globo, más que todo en las esquinas. Voy insistiendo un poquito más en las esquinas, no demasiado. Acá tenemos que ser sí fino para el ojo. Siempre para el ojo es ahí donde viene bien una herramienta un poco especial. Si no la tienen, la pueden fabricar. Como esta, como les enseñé en el tutorial diferente, no venían así en su sobre. Es otra forma que no me interesó, lo recorté, lo afilé para una gubia que a mí me sirve, porque a veces cuando tú compras un juego hay muchas formas de gubia que nunca vas a utilizar, que no te sirve, y a veces creo que es más para
para hacer pinta, que te quiere vender algo bien completo, pero hay forma, me pregunto si alguien los utiliza, ¿no? Entonces, estas gubias que no te sirven, lo puedes muy bien retallar, reformar en una forma que a ti te sirve. Muy bien, con eso ya voy abriendo correctamente el ojo. Como ve, la pestaña superior está hecho un desastre, pero bueno, eso hacemos como podemos avanzar, lo recuperaremos más tarde. Abro el otro lado y continuamos. Bueno, antes de continuar vamos a hacer una pequeña paréntesis para ese tema justamente de los párpados. Se ven esa madera de pésima calidad, se van astrillando porque son sección muy corta y la fibra es alta, ¿no? Entonces les voy a enseñar un pequeño truco que pueden hacer. Obviamente lo mejor es trabajar con buena madera, pero como les he dicho, todo vale para practicar. En este caso lo que yo haría es agarrar un poco de alcohol sintético, no, perdón, está en la base de alcohol, pero es pegamento sintético o cola blanca que hay adentro, la clásica cola que tú puedes encontrar en ferretería, que utilizan para pegar madera. Puedes utilizar igualmente la cola o el pegamento de los escolares, que es líquido blanco, es la misma cosa. Le voy a poner un poco y le agrego agua. Le voy a agregar agua para hacerlo mucho más líquido. Lo mezclo y lo voy a aplicar sobre la madera. La idea es que como es líquido, va a ir penetrando en la madera y va a permitir unir las fibras, lo que nos van a dar un resultado más fácil para tallar en estas zonas. Mucho cuidado con ese proceso. Tienen que pensar en qué tipo de acabado van a hacer al final. Si van a poner un barniz no hay problema, pero si van a utilizar cera o aceite, cualquier otro acabado que penetra la madera, van a tener una diferencia de tono, porque acá se va a quedar más claro viendo que el aceite o la cera no va a poder penetrar los poros de la madera. Listo, solamente lo voy a aplicar en las zonas problemáticas, perdón, y ya lo he hecho generosamente porque quiero que la madera absorbe. Y listo, así lo voy a dejar secar para poder continuar tallando sin que se me astille. Listo, ya se ha secado y este ya me va a permitir trabajar más tarde esta zona sin que se astille más. Entonces es un buen truquito si es que no utilizan acabados que entran en los poros. En este caso vamos a utilizar barniz. Voy a empezar a tallar la nariz, afinar esos bordes utilizando la fibra para romper en lo largo y vamos a darle el dibujo de la sonrisa.
Ahora el ángulo de la nariz. Ok, voy a recortar esas partes. Ok, emparejé la nariz, afiné un poco acá también, vine a recortar en diagonal para llegar a un punto más fino abajo y llegar a los bordes de la nariz acá, ¿ya? Vamos a acabar ahorita esas partes que son encima de la aleta nasal, hay un pequeño hueco y redondear la punta. Y acá también lo voy a reducir un poco. Listo. Ahora el otro lado y emparejamos con las aletas. Voy a trabajar la punta también. Listo. Emparejo el otro lado y vamos a afinar la nariz. Ok, afinamos. Y acá, como os he dicho en el otro video, siempre hay una hundidura donde el ancho de un dedo más o menos.
Listo, afinamos un poco la nariz y ahora le voy a acabar un poquito acá para darle más profundidad. Y del otro lado. Ok, ahora vamos a resaltar un poco sacando la parte de acá para poder empezar a tallar la boca. Voy a desplazar mi prensa un poco más abajo y empezamos la zona de la boca. Ok, acá le he señalado un poquito más con la cuchilla para poder sacar todo ese material que va a ir inclinando acá. Y acá vemos el labio superior que va a tener un arco mucho más cerrado acá. Y acá es el labio superior que es un poco más proeminente porque está aplastado sobre los dientes superior. Ok, entonces voy a acabar la línea de abajo para abrir la boca y luego darle la inclinación del labio y la inclinación hasta allá. Abro acá, no tengo que bajar mucho porque después hay los dientes, ¿eh? Ya no voy mucho a los bordes tampoco porque eso ya va a ir redondeándose. Ese solamente lo hago para tener una idea de las formas. Y la parte del medio sé que va a llegar a esa altura más o menos. Luego vamos a tener la caída de ese labio que viene de una forma un poco bombeada. Ok, entonces vamos a redondear ese labio hacia acá. Ya no tiene tanto la forma de bulto como hemos visto en el tutorial básico. Y ahora ya vamos a proceder a acabar esta zona. Se me pasó un poco acá. Listo. Vamos a hacerlo un poco más subir por acá. Esto lo tengo que inclinar mucho más. Ok, voy a trazar un poco más los labios. Antes, vamos a rebajar también acá.
Realmente me faltaba inclinar bastante más los bordes para no guardar esta forma plana que tenemos tendencia a hacer. Otra vez una importancia de ir bien parejo, ¿eh? Si no, después se va a encontrar con forma que no corresponde. Esos son los detalles, lo vamos a hacer después. Lo que quiero es la forma general. Hacer el tocado ayuda bastante también, ¿eh? Puedes también cerrar tus ojos y sentir si las formas corresponden o no, porque a veces con el ojo nos engañamos. Listo, voy a reponer unas líneas y seguimos. Muy bien, he ido haciendo unos retoques. Como podemos ver acá lo acabé mucho más hacia abajo. Le he dado para que la boca venga hacia atrás a nivel del rostro. No sea tan plano y merecería acabarse un poquito más todavía. Y tras el labio superior que viene y se va casi a la esquina de estos pliegues. Les había hecho mucho por allá, ¿eh? Eso lo vamos a rebajar después, ¿eh? Y el labio superior, ¿eh? Que se va hacia el fondo. Vamos a acabar un poquito estas zonas acá y abrir la boca, trazado superficialmente el labio de abajo para tener una idea. Entonces voy a rebajar un poco esa zona y esa zona. Y acá el pase de la nariz. Siempre este hundimiento acá. Vamos cavando acá para hacer resaltar el borde del labio superior.
Ok, y ahora procedemos a abrir la boca. En la sonrisa no vamos a ver tanto los dientes inferior como acá estaban en el grito. Acá en el grito es algo agresiva, enseñamos los dientes. En la sonrisa solamente los dientes de arriba se descubre. Los dientes de abajo parecen, pero muy poco, ¿eh? Solamente una punta de los dientes. Ok, ese labio superior no va a ser plano todo largo ahí, sino que acá está un poco plano y ahí va a ir entrando más hacia dentro de la boca. Como acá está un poco plano y ahí se va adentrando. Realmente esa madera no es nada fácil de trabajar, está muy astiosa. Ya. Vamos a bajar un poco ese borde. Y ahora voy a hacer la parte de los dientes. No tengo que ir muy lejos porque tenemos este labio que está apretado sobre los dientes. Y voy a dibujar los dientes. Muy bien, voy a marcar los dientes.
Listo, no muy profundo, solamente para delimitar. Y vamos a rebajar esa mandíbula de abajo y esta, porque se ve que está muy alta. Eso debe ser más abajo, ¿eh? Si simplificamos una mandíbula, cuando se abre, la de abajo va a ir un poco hacia atrás. Entonces vamos a tener que rebajar toda esta parte para que sea más bajo que el labio superior. Ese va adelante y eso va a ir más abajo, ¿no? Bueno, dependiendo del tipo de rostro que lo quieren hacer también, eso puede variar, ¿eh? Algunos tienen la mandíbula baja mucho más proeminente. Muy bien, lo cogí al revés. Voy a utilizar la fibra para saltar todo eso más fácilmente, ¿no? Casi vamos a bajar hasta ahí, ¿eh? Es una buena altura, me parece. Bueno, realmente es una madera muy pésima para trabajar ese tipo de tallado. Bastante fibrosa, parece cartón. Pero bueno, llegaremos a nuestro fin con esto. Ya, podemos ver que está ligeramente más abajo que el labio superior. Ahora voy a llevar los bordes. Tengo que rebajar porque está muy alto también. Muy bien. En los costados los dientes van a ingresar un poquito. Entonces vamos a ir cavando estas partes. Y los labios que están del inferior van a venir entrando como un poco debajo del labio superior. Está viniendo a injertar debajo.
Ahora vamos a acabar un poquito acá. Y voy a dar su curva del labio inferior. Que partiendo del punto alto ahí, vamos en la dirección de la esquina del labio superior. Redondeando. Listo. Retomamos acá, está la apertura de nuestra boca, más o menos. Y vamos a marcar los dientes de abajo. Bueno, primero acabamos la altura del labio. No muy profundo. Y ahí vamos a notar una diferencia con el grito. Es que con la sonrisa no vamos a enseñar todos los dientes como el grito. Acá solamente apenas se ve sobresalir los dientes de abajo. No estamos tan agresividad. Si se acuerda el grito, hemos hecho los dientes que se veían muy bien arriba abajo. Acá los dientes de abajo, más que todo se descubre los dientes de arriba. Abajo solamente vemos sobresalir unas puntitas de diente. Ok, muy corto, suficiente, y ahora sí ya puedo ir cavando el fondo.
Muy bien, suficiente por ahí. Después le daremos quizás un poco más de profundidad. Nos queda tallar la parte del mentón y rebajar las mejillas para que se pueda acoplar con la boca. Así que voy haciendo un par de trazos más. Como pueden ver, todavía no está terminado, pero nos damos cuenta de la diferencia de expresión, ¿no? Solamente por lo de la boca. Si yo muestro una boca así, no tengo la impresión que esté gritando, ¿no? Siento que es la felicidad. Acá sí siento una agresividad, ¿no? Solamente ven en el tipo de boca cómo puedo dar yo una expresión a mi tallado. Los ojos también, ¿no? Acá, mientras más fruñido acá, van a mostrar cólera. Acá no le vamos a fruñir tanto, vamos a hacer otro tipo de fruñido. Y la nariz es casi igual, Listo, vamos a continuar. Ok, enmarcado acá, vamos a cavar, vamos a hundir. Ese es debajo el hueco que hay entre el labio superior y el empezo del mentón. Y también está hundido acá, así que vamos a seguir esas líneas para darle forma. Vamos a abrir un poquito más el labio por acá. Empezar a dar redondez al labio. Esta madera no perdona contra fibra. Pero como les digo sobre mi tutorial acerca de las maderas, que toda madera tiene sus ventajas, de toda madera se aprende. Con ese tipo de madera me da como un desafío más, ¿no? Tengo que darle mucho cuidado a la fibra y voy aprendiendo más gracias a la dificultad adicional.
que hace que después, cuando ya vas trabajando sobre una madera de gran calidad, te salga estupendo. Ok, ahora vamos a liberar el mentón. Como pueden ver, estamos haciendo resaltar el labio inferior con el acabado que hacemos alrededor. Y podemos ahora hacer el mentón. El mentón va a caer por ahí, así que le doy un recorte y seguimos. Ok, ahora me toca rebajar alrededor del mentón. Ahora partimos con serrucho para avanzar un poco más rápido. En este caso hay mucho cuidado con la simetría para que le salgan bien parejo. Una vez recortada la mandíbula, puedo ir trabajando los bordes directamente con escofina. Me va a ahorrar un poco de tiempo. Voy a dar la forma redonda del mentón. Voy haciendo el otro lado y continuamos. Vamos ahora a
rebajar las mejillas para poder acoplarle con la parte inferior y darle más forma. Amarrado así voy a poder dar la forma acá en el sentido de la fibra. Y ahora acá ataco con una plana. Ahí deciden de si tienen mucha mejilla, poca mejilla. Ahí pueden hacer su personaje. Vamos a ver, en el sentido derecho queda. Sí, estoy llegando a una buena forma. Ahora voy a poder pasar a las marcas, meterle un poco más de marca para tener la expresión más marcada. Y ahí tenemos las líneas marcadas. El borde de la boca, los huecos de la nariz, que no voy a acabar muy profundo con esa madera. Y acá en las mejillas también tenemos unos pliegues, que eso también se diferencia de la talla de grito, porque el grito va mucho más estirado hacia abajo, entonces no se pliegue. Acá el músculo está jalado del costado y la piel tiene tendencia a marcarse. Las patitas de gallos también que se van hacia abajo y unas líneas muy ligeras encima de la arcada ocular a la parte externa, no muy al centro. Así que vamos marcando con el pico de gorrión o con un cuchillo de talla simple para darle el toque de expresión. Esas marcas, siempre más viejo estará el rostro, más tendencia tiene a marcarse. Entonces eso puede ser también un factor de edad. Cómo van las marcas. Bueno, sigo fuera de cámara haciendo, porque voy a tener que voltear cada rato por el sentido de la veta y veamos el resultado.
Listo, ahí tenemos las marcas hechas. Ahora nos falta acabar los ojos. No se olvide de hacer un pequeño brillo, también. Una pequeña zona sobresaliente, como les enseñé en los otros tutoriales. Y los dientes. Una vez que terminemos eso, voy a hacer lo que es el acabado con escofinas finita y con papel lejía, perdón, papel lija. Ya si quieren más detalle lo pueden ver en los videos anteriores. Ya es un tutorial avanzado y no quiero demorar demasiado. Listo, ahí tenemos los dientes hechos. Importante también mirar bien los dientes como están hechos, porque no es simplemente unos cuadraditos, tienen una forma un poco particular, hay que trabajarlos un poquito más. Y los ojos con su brillo, un pequeño punto de brillo solamente para darle un efecto realista. Bien, ahora trabajo fuera de cámara la última etapa, escofinas y papel lija. Ok, así acabamos con ese tutorial. A ver, una carita feliz. Y como pueden ver, ya se me saltó madera, pero veo que le da un toque simpático, como si fuera guerrero ya con una cicatriz en el ojo, así que no va a ser molestia. Ven de lejos, el efecto es convincente. Y al costado tenemos el grito que hemos hecho anteriormente. Vamos con dos caritas. Bueno, no le daré mucho detalle en este, faltaría detalle, pero esa madera realmente es un poco compleja de trabajar. Así que vamos a seguir con esos tutoriales, espero que les gusta. Y me gustaría trabajar en el próximo video una expresión que es la sorpresa, ¿no? Porque es algo completamente diferente de eso. Y vamos a ver, vamos a trabajar la sorpresa. Lo malo, la mala noticia es que se me está acabando la madera. Como ven, estoy haciendo asamblaje bastante sencillos, y ya no tengo mucha madera. Son trozos todos diferentes y sería más complicado de hacer eso. Así que van a tener que esperar un poquito. Pero quizás entre tiempo les subiré otros tutoriales más simples. Muy bien. Espero les haya gustado. Si todavía no estás, suscríbete al canal para tener los nuevos cursos que salen. Y nos vemos en el próximo video tutorial. Chao, chao.